Hola, buenas. Creo que ya estamos aquí en directo, creo que nos puede ver todo el mundo. ¿Es posible eso? Bien, perfecto. Pues nada, estamos en el Cosmo Caixa, dice, no se oye. Vale, perfecto. Es que estoy mirando ahora el chat. De repente son muchísimos estímulos. Estamos en el Cosmo Caixa, pero telemáticamente. Ya sabemos que todos, por desgracia, estamos aquí confinados. De hecho, el Cosmo Caixa ha sido muy inteligente. Ha programado esto a las 7 de la tarde porque sabía que todos ibais a estar en casa para vernos. Y yo soy Ignacio Crespo. Yo soy divulgador, médico y vengo aquí realmente en un segundo plano a presentar esto un poco por encima, pero a dar paso a quien realmente es el protagonista de la tarde, que es José Luis Crespo, físico, divulgador y vamos, no va más en cuanto a divulgación, porque todos lo habréis conocido. Es el dueño y señor de Quantum Fracture, el canal de ciencia más icónico de todos los que hay en español, creo yo. Y si no lo conocéis, lo conoceréis ahora porque lo tenemos aquí detrás. Pero antes de darle paso, bueno, ya teniéndolo aquí... He venido desde entre las cortinas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chat? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo te encuentras? Fantástico. Yo además muy espírico, con muchas ganas de tener esta charla. Sí, sí. Sí, sí, con muchísimas ganas. Bueno, agradecerle un montón al Cosmocais esta oportunidad. La verdad es que tengo que ponerme un poquito sentimental en este momento. La verdad es que la primera experiencia que yo tuve en un museo de ciencia creo que fue en el antiguo Cosmocaisa que había en Madrid. Y lo sigo recordando ir con, ¿sabes? Con mis compañeros de clase y con mis padres y sí que he tenido como una experiencia muy bonita. O sea que sí que muy agradecido. Es que el Cosmo Caixa es una institución, es algo que, oye, agradecemos muchísimo estar aquí. Y además no estamos en una cosa aislada, sino que igual que nos han traído a nosotros, no sé, han tenido ese mal gusto, resulta que van a traer a más gente. Están en un ciclo de charlas que es hashtag, os recuerdo para que lo busquéis en redes, una ventana por la ciencia. Lo tenéis de hecho ahí arriba, al lado de Live Talks, y tendréis a gente de mucho nivel dando charlas por aquí. De hecho, hacen los lunes, los miércoles y los viernes, y el próximo lunes tendréis aquí a Odil Rodríguez de la Fuente, que igual os suena por los apellidos, porque es la hija de Félix Rodríguez de la Fuente, hablar un poco del legado de su padre y va a ser algo muy, muy interesante. Así que eso será el lunes, pero ahora que viene, porque nosotros también tenemos un tema que tratar. Vamos Hoy a hablar tenemos un tema, hoy tenemos un titular, pero una bomba, ¿no? bombazo, exacto. Bombazo. El Pero sonido además un que no titular existe. ¿Qué que, demonios? que juega contra nosotros el titular, porque ahora Totalmente. mismo el 50% de lo que estamos siendo es sonido, o sea, poco Totalmente. más que eso. Exacto, si además hay alguien aquí que está haciendo las tareas del hogar sin mirar la pantalla, somos 100% sonido y de repente le vamos a vender que no existimos, que está aquí escuchando la nada. ¿Cómo es eso, Crespo? O sea, ¿en qué te basas para este título? Bueno, realmente hay que mandarlo con cuidado, pero supongo que lo más importante es que el sonido, siempre cuando hablamos de sonido, pensamos en una realidad física muy concreta. Y bueno, creo que la gente que nos está viendo no hay que recordárselo para nada, pero lo que normalmente, como pensamos, cuando pensamos en el sonido, siempre pensamos en estas vibraciones que suceden en el aire. El hecho de que yo cojo una cosa, la tiro, golpea otra cosa y ese golpe se propaga por el medio en el que estamos todos inversos, que es el aire. Las moléculas de aire se mueven, chocan unas con otras, se van empujando unas a otras literalmente, hasta que llega Como a si tuvieras nosotros, olas, ¿no? como si fueran olas. Bueno, las olas son un poquito diferentes, diría yo, porque son movimientos que suceden como en el plano transversal del medio. El sonido es como realmente como una molécula empujando a otra, que empuja a otra, que empuja a otra. Pero Y aquí en no ese tienes animaciones, Crespo, tienes que Es buscar verdad, aquí, analogías. aquí tengo que usar los brazos. Eh, Exacto. pero es eso, y siempre asociamos el sonido con esa vibración. Incluso de manera coloquial hablamos de ella cuando realmente no es estrictamente eso. El sonido como tal es un fenómeno que sucede en nuestro cerebro, ¿no, Ignacio? Oh, sí, bueno, esa es mi parte, esa es la parte que yo me conozco un poquito más, pero bueno, Te tiro la patata. la patata caliente. Pues a ver, realmente eso es verdad, pero prácticamente todo, por no decir absolutamente todo lo que sentimos, ocurre en nuestro cerebro de una forma u otra. ¿Cierto? Si yo ahora mismo estoy percibiendo en mi ordenador y todo eso, no es porque exista fuera de mí solo, sino porque eso que existe fuera de mí, yo puedo interpretarlo. Llega esa información a mis sentidos, a mis ojos, a mis oídos, a mi olfato, incluso si el ordenador está muy sucio, y todo eso yo lo registro como una información y lo interpreto. O sea, lo que ocurre en mi cerebro al final es clave y es el motivo por el cual surge algo nuevo. Esa Eso es. sensación del sonido. No el hecho de que mi cerebro diga, no, esto que estoy escuchando es exactamente la siguiente frecuencia de sonido. No te lo descompone en números crudos, sino que te habla de una experiencia. Para mí un do es algo más que esa frecuencia, es música, en cierto modo. Y esa Ujú. metacognición, ese sentimiento, eso está en el cerebro
y no está en ningún otro sitio. Y eso es Exactamente. lo chulo. Exactamente. También es porque creo que el sonido tiene como... Y bueno, esto lo decimos porque hoy, si no me equivoco, es el día... ¿O es el Creo año? que, creo que Estamos en el fue año. la semana pasada, porque al Oh, final la man, charla es no fue verdad. ese día. Oh, damn. Bueno, recientemente ha sido el Día Internacional del Sonido, o estamos dentro del Año Internacional del Sonido, si no me equivoco. Fue el Y por eso, 27 de abril, confirmado. justamente. Y es un tema es un tema muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, solemos pensar también que el sonido es como una simple onda, ¿no? Una onda como de dibujo animado, una onda que va así, ¿no? Tururú. Y muchas veces, además, cuando pensamos en términos musicales, porque, bueno, hablar de sonido te lleva directamente a hablar de música, que es la cosa más divertida que tiene el sonido, digamos. Y, por ejemplo, siempre hablamos, por ejemplo, de que la nota la, vale, pues el la siempre todos los instrumentos afinan el la a una frecuencia muy concreta que es el la 440 hercios. Por si alguien se ha perdido y no sabe lo que es la frecuencia ni nada de eso, es como lo rápido que una molécula empuja a otra cuando le va a venir la otra detrás a empujarla, digamos. O si lo queréis ver con estas onditas, es como de apretujadas están. Si están muy apretujadas, la frecuencia es muy alta, está vibrando muy rápido esa vaina. Y si es más elongada esa onda, pues quiere decir que va todo más lento. Entonces, 440 hercios quiere decir que en un solo segundo estas moléculas se están empujando 440 veces. Y el la, al que está afinado, si alguien tiene un teclado, pues el teclado está afinado a esos 440 hercios. Y la gente que tenga guitarras, etcétera, y las Entendamos afina. que te refieres a un teclado musical, porque entiendo que todo el mundo tiene Sí, delante un un teclado teclado, un de synth, ordenador. sí. Claro, claro, un teclado electrónico, ¿no? O los que utilizáis un móvil para afinar guitarras, etcétera, pues todos afináis ese la a 440 hercios. Y la cuestión es que pensamos que eso, que es como una ondita así perfecta, cuando realmente, cuando una guitarra, cuando un piano, cuando una armónica, cuando cualquier instrumento toca un la, no se produce esa onda así perfecta. Realmente, si tú la vieras, si tú vieras qué onda es, verías que hace una cosa así súper rara, con un montón de detalles, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que hay que desterrar antes de la mentalidad de qué es el sonido. Hay que abandonar completamente que el sonido es una ondita así. O sea que para que la gente se haga una idea, estamos hablando de que sería una onda sobre la cual hay ondas a su vez, ¿no? Es ¿Van una subiendo y manera, bajando? es una manera muy bonita de verlo. Y realmente es porque estas ondas se suman. Es decir, estas ondas que nosotros las llamamos sinusoidales, que son ondas que son puras, son estas ondas perfectas, existen y se pueden producir. Se pueden producir, de hecho, de manera electrónica, lo máximo que se puede, pero la realidad es que los instrumentos lo que hacen es emitir un montón de ellas, juntas, superpuestas, sumadas. Como ha dicho Ignacio, se podría ver como que en una de estas ondas pues hay como pequeños detalles que son como onditas más pequeñas que se superponen a esa, ¿no? Es como si en vez de tener un cuadro pintado de un solo color, de repente tuviera como matices, ¿no? Pequeños colorcitos que la matizan. Y esto es muy chulo porque también ocurre con las voces. Podemos entender ahí un fenómeno muy peculiar, que es que aunque tú des la misma nota que yo cantando, nuestras voces van a ser distintas. Va a tener ese Exactamente. fenómeno que es el timbre, que hace que reconozcas a un trombón de varas o a una trompeta en lugar de a un clarinete cuando toca o a una guitarra, aunque toquen la misma melodía exacta. Sí, y eso se debe a que, digamos que la onda más general, la onda que mejor como visualizas que está pasando ahí, el periodo que más visualizas que se está repitiendo, son esos 440 hercios. Pero luego están los detallitos, y en los detallitos está, pues eso, justamente lo que dice Ignacio, está el timbre, lo que diferencia una armónica de un piano, pero aún así que son capaces de tocar la misma nota. Son los detallitos los que hacen que el timbre sea así. Y bueno, nosotros pues también, esa nota base que te dice, pues esto es un la, esto es un la y esto es un la, a pesar de que sean instrumentos distintos, es lo que en música se llama la nota fundamental. Y lo que calibra un poco pues ese gustito que tiene una armónica o ese gustito que tiene un trombón es, lo conoceréis todos, son los armónicos. Son los armónicos. Y el nombre de armónicos no es caprichoso, sino que también atiende a que esas onditas que le superpones deben cumplir idealmente unas ciertas reglas. Claro, porque cuando decimos popularmente que algo está en armonía es que guarda cierta proporción, como que está bien cuadrado el asunto.
Sí, Eso es vamos a hablar esto al por ahí. final porque me parece divertido hablar sobre las Vale. disonancias, pero es un tema interesante. Sí, es cierto. Y este es otra de las cosas que creo ahora dentro de un rato creo que sería muy guay hablar sobre esto. Y es cómo mucha gente también tiene esta concepción de que la música y el sonido es utilizar como unas reglas muy concretas, que la música es como casi una especie de ciencia exacta en la que tienes que seguir unos patrones súper duros y que si no los sigues las cosas van a sonar mal. Y si los sigues las cosas van a sonar bien. Sea lo que sea que signifique mal y bien, que eso es otra movida. No nos metemos ahí por ahora. Filosofía, por favor. Exacto. Señores del Pero Cosmo Caixa, si queréis otra charla de eso y que vengamos a hacer el cuñado, estaremos encantados. totalmente. Pero esa es una de las grandes... Esa idea de que la música tiene que tener como una manera de tocarse correctamente, esa es una idea que es un poco falsa y que, de hecho, investigadores en las últimas décadas han ido probando hasta qué punto esto no es correcto. De hecho, vamos a empezar por aquí, antes de empezar con una ilusión sonora muy divertida Me a la que parece bien. os voy a enseñar. O sea, que tienes preparadas cositas, ¿no? Vamos Tengo a preparadas, revelarlas. tengo preparadas cositas, pero lamentablemente no las voy a emitir por aquí porque os petaría un poco los oídos y no quiero fastidiar las cosas a la gente del Cosmo Caixa. Pero vamos a hablar de música. Vamos a hablar de música. Perfecto. Por ejemplo, yo creo que estas relaciones de las que hemos hablado, por ejemplo, yo creo que una de las relaciones que nos hacen pensar que la música, de que hay sonidos que suenan bien cuando los pones juntos, yo creo que sin duda el más trivial de todos es la octava. Eso que llamamos la octava. Vale, ¿qué es la octava? Para que la gente que no sepa de música. Bueno, do, re, mi, fa, sol ha sido, ¿vale? Pam, pa, 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 pa. Ese último. Pa, pam. Y hemos empezado en pam y hemos acabado en pam, pa, pam, pa, pam, pa, 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 pam. Esas dos cosas, esos dos sonidos, suenan bien juntos. A lo mejor no como los he hecho yo porque soy un terrible intérprete, pero... No quería decirlo, pero... Tranquilo, tranquilo. pero efectivamente esos dos sonidos que están diferenciados una cierta frecuencia, lo emito con mi garganta y, por tanto, no se está emitiendo una sola frecuencia, sino una mezcla de muchas. Pero si lo hiciera un ordenador preciso que te emitiera esa onda perfecta, pues resulta que esa primera nota que he dado, ese primer do, tiene una cierta frecuencia, ¿vale? Y el segundo que he dado es justamente el doble de frecuencia. Es decir, que si el do primero empieza aquí y termina aquí, ese segundo, digamos que lo completa, pero en el doble de tiempo. Digamos que esos dos como encajan de algún modo. Una es la mitad de la otra. Un ciclo entero y volvemos a empezar. Eso es. Solamente que el otro tarda el doble. Eso quiere decir estar separado una octava en terminología musical. Y eso quiere decir que las dos ondas están como cumpliendo una especie de patrón. Tienen como una relación muy sencilla, que es que una es el doble de la otra. O si queréis, una es la mitad de la otra. Esta es la relación más sencilla que existe, es la octava, es como volver a empezar, porque las escalas musicales empiezan. Jaime Altozano tenía una analogía muy bonita que es como una especie de escalera de caracol y digamos que la octava es cuando la escalera de caracol vuelve a empezar. Claro, cuando da una vuelta completa alrededor de ella y ya está en un piso superior. Qué bueno. Eso es. Y lo bonito es que existen muchas más relaciones de este tipo, en el sentido de que tú encuentras que dos notas juntas suenan bien, vamos a decir que a ti te parece intuitivamente que suenan bien, y luego cuando estudias qué frecuencia tienen esas notas, te das cuenta de que tienen como una correspondencia, en plan que una es, no sé, 3/4 de la otra o 1/3 de la otra. De repente encuentras como estas conexiones entre notas. Esto es una cosa súper antigua y, de hecho, es casi una de las cosas más antiguas de física del mundo, sin contar la astronomía, diría yo. Pero esto se le atribuye a Pitágoras, estas relaciones. Se cree que las sacaba a través del estudio de las cuerdas. La lira era un instrumento muy popular en la Grecia clásica y a través de ellas se dieron cuenta de que si acorto la cuerda de la lira esto o la largo tal, me di cuenta de que esta proporción y esta hace que se emita un sonido que suena bien. Y se dieron cuenta de estas relaciones entre matemáticas y cosas que ellos interpretaban que sonaba bien. Y de aquí surgió un poco toda la teoría o, digamos, el fundamento de la armonía occidental, en la que se ha basado la armonía occidental durante mucho, mucho tiempo. Estos patrones, de hecho, la escala musical
de un piano, etcétera, es realmente coger estos patrones de esta cuerda con esta cuerda suenan bien en esta relación y empezar a ver todas las posibles combinaciones y empezar a sacar notas musicales. Y la escala do, re, mi, fa, sol, la, si, do con sus bemoles y sostenidos proviene básicamente de ahí. Las notas de un piano provienen de extrapolar esta idea de que hay fracciones que suenan bien y otras que suenan mal. Y con todo tipo de instrumentos. Que eso Y es con lo todo chulo, tipo de porque, instrumentos. de hecho, la historia original, aunque luego se desarrolló con cuerdas, la historia que se cuenta de Pitágoras fue en una herrería en función del tamaño de los martillos que golpeaban el yunque. Y vio que la relación era bastante clara. Aprovecho también para decir una cosa, porque nos estáis dejando muchísimos comentarios y lo Sí, agradecemos muchísimas un montón. gracias. O sea, dejad todo lo que queráis y todo lo que veamos que podemos ir comentando lo haremos, aunque sobre todo vamos a haceros caso a partir de que acabe la explicación en sí y empecemos con preguntas. Pero ha habido aquí un comentario que es interesante y es cómo muchas veces este tipo de relaciones le intentamos dar un significado más allá del que a veces tiene. Sí. Y ojo, porque aunque se lo podemos llevar al mundo de la música, como va a comentar ahora Crespo, aquí nos han dejado en el chat uno que es interesante y es, se hizo la tabla periódica en forma de escalera de caracol con sus propias octavas. Esto es medio cierto en cuanto a que hubo muchos intentos de construir una tabla periódica que funcionara, pero realmente aquella que se basaba en la ley de las octavas no fue la que mejor llegó a ningún término. Lo que hizo Mendeleev después coincidía que tenía esa propiedad de que había periodos, pero de una forma diferente. Sí, exactamente. Atendía a muchas propiedades. Es que los Es elementos una químicos barbaridad. son una barbaridad. Es una pasada. Pero Aunque esto es luego transversal, ¿no? luego es transversal, claro, porque al final los átomos, los orbitales, etcétera, cuando se estudia que realmente los electrones tienen un comportamiento cuántico y ese comportamiento cuántico conlleva cierto comportamiento ondulatorio que recuerda al comportamiento del sonido, o bueno, de las ondas acústicas, para no hablar del sonido como proceso cerebral. Pues efectivamente pues hay ciertas conexiones. Hay ciertas conexiones. Los electrones son en cierto sentido una especie de ondas estacionarias. Bueno, pero lo que comentaba es que esto es transversal también a la música en sí mismo, a intentarle dar un significado más allá del que tiene, que es por donde ibas, ¿no? Exactamente, porque uno piensa efectivamente que existen como estas reglas armónicas de esto suena bien y esto suena mal. Y si tú sigues una extrapolación de estas reglas de Pitágoras, más extrapoladas a, bueno, digamos a cosas que son más complejas, no tanto las notas musicales, sino cómo grupos de notas acompañan a otros grupos de notas, lo que se llama la armonía. Esto fue una cosa que estaba muy, muy encasillada. Y si una cosa hemos aprendido en los últimos 100, 200 años, ¿no?, en la evolución de la música popular, como la música que escuchamos todos, es que realmente esto se desmorona completamente. Por ejemplo, yo creo que el caso más claro ha sido toda la influencia que ha tenido el jazz, el blues, etcétera, ¿no?, que son músicas que provienen precisamente de la mezcla de nuestra música occidental corriente con ritmos africanos, música asiática, etcétera, ¿no? La conexión del mundo en estos últimos 200 años ha dado lugar a que la música también lo refleje. Y el jazz y el blues lo reflejan también. Y, por ejemplo, en el jazz y en el blues, pues, ya no solo cosas como la famosa Blue Note, esta transición, bueno, una transición que se hace que es como súper característica del blues, sino también cuestiones armónicas, pues rompen completamente esto, porque de repente en el blues se siguen patrones o se utilizan notas que en las reglas convencionales de la música no deberían usarse, o al menos algo, Bach te diría, ¿qué estás haciendo? Bach te diría, ¿qué estás haciendo? Que pasa de las reglas, pasa de Bach, pero funciona y nos resulta agradable. Y nos resulta agradable. Esa es la cuestión. Y es como, ¿pero qué pasa aquí? ¿No era Pitágoras, ya había descifrado lo que era agradable y lo que no? Pues resulta que no es así. Nuestro oído actualmente es sensible a unas cosas distintas. Cosas que en el pasado sabemos, por escritos, etcétera, que eran desagradables y que la gente no quería escucharlas. Hoy sabemos que las aguantamos perfectamente y nos parece un poco, ¿cómo diría?, spicy. De hecho, sobre todo, y esto es una anécdota personal, es que últimamente estoy escuchando en YouTube, muchas covers de gente que hace funky, que coge canciones de los 80 y tal y hace una cover funky de ella. Y al hacerla funky, empiezan a meterle cosas spicy, empiezan a meterle cosas picantes, ¿no? Empiezan a rearmonizar y empiezan a hacer estos truquitos como del blues y del jazz, cogen esos elementos que trajo el blues y el jazz en este caso, y de repente las armonías empiezan a tener notas que no deberían tener,
para los que toquéis guitarra y tal, os sonará ver tablaturas y acordes con cosas como haz 9 o haz 13. Y tú, pero, ¿what? Y tienes como que meter notas que no son fáciles, etcétera. Pero cuando las metes, es cierto que pues se adquiere como matices que es como echarle picante a una comida, ¿no? Que lo realza, ¿no? O que le da como matices nuevos. Y son matices que somos sensibles a ellos y que notamos que son buenos. Y esto es una cosa muy buena que hemos notado en los últimos años, que de repente se ha roto un poco esta concepción de lo que suena bien y lo que suena mal. Antes pensábamos que era una cosa matemática. Mucha gente pensaba que era una cuestión matemática que una cosa sonara bien o sonara mal, que era una cuestión de leyes físicas. Y lo que estamos descubriendo es que al menos hay una componente social y cultural a esto. Dependiendo de la cultura en la que hayas nacido, parece que tu sensibilidad a la música es distinta. O sea que para justificar un poco más el título, estamos diciendo que el sonido tiene un componente fundamental que es cómo lo procesa nuestro cerebro, pero es que esto va mucho más allá del hecho de que fuera existan ondas que nosotros interpretamos, sino que le damos a esas ondas unas connotaciones, unas reglas, unos criterios que Eso es, tampoco están tan definidos, ¿no? Como que exactamente. van difuminándose a medida que los conocemos. Eso es. Como apunta aquí en el chat el señor Ernesto, nos gusta lo que ya hemos oído. Es decir, que es un aprendizaje o que al menos tiene una componente interesante de cultural, ¿no? Y basta, pues eso, pasarse un poco con la música nativa de África o la música que tienen los monjes budistas. Que Y de hecho, supuestamente, claro, la música de los monjes budistas es supuestamente como una cosa, en principio, celestial, ¿no? De conexión espiritual, un poco lo que sería el canto gregoriano en nuestra cultura. Y tú escuchas eso y puede parecer muy tenebroso, muy inquietante. O sea, no da la sensación del canto gregoriano, por ejemplo. Entonces es que ahí esto, estás denotando que hay una cosa cultural. yo entiendo que tal vez a la gente que está en el chat ahora diga, bueno, pero no es lo mismo. Yo veo claramente cuánto me evoca una música tradicional de aquí o popular y lo poco que me evoca algo del otro lado del mundo. ¿No será que ellos están equivocados? O sea, es muy normal que la gente llegue a pensar esto, pero daos cuenta de algo. Hubo un momento de vuestra vida en el que estoy seguro de que no os gustaba el café. Estamos hablando de gustos adquiridos. Existen en todas las sensaciones, en el gusto, en la vista, en el olfato, en todo. Y también en el sonido. Es que necesitas acostumbrarte, como estaban diciendo en el chat, para empezar a ver esos detalles que tienen valor. Para quitar todo el ruido de fondo y darte cuenta de cuáles son las estructuras que hay detrás. ¿Qué tienes que esperar de una partitura? Poderla predecir, poder saber qué va a hacer ese monje tibetano en el próximo compás. Y todo eso va un poco jugando del cerebro, prediciendo cosas y entendiendo el patrón que hay detrás. Sí, de hecho también otra cosa que es muy interesante es cómo la música popular también ha evolucionado. La música popular, que era la que realmente escuchaba todo el mundo durante cientos de años, porque la música clásica estaba limitada a altas esferas realmente. La música popular, cuando tú analizas canciones son muy sencillas, son acordes muy sencillos, son música que realmente no tiene grandes giros, ¿no? Y es un poco lo que también vemos reflejados en la música popular de hoy en día. El reggaetón, que supongo que será la música que más escucha todo el mundo, es una música también muy conservadora en los patrones que sigue y en los simples que son. Es cierto que hay algunos artistas que le intentan dar un girito y que sí, estas notas spicy, estas cosas picantes las introduce, pero es una cosa que se conserva, ¿no? Lo de realmente como cerebralmente de algún modo poder predecir lo que va a pasar, ¿sabes? Que no te saquen un poco de tu terreno normal, pues ahí está. Ahí está, Ignacio. Y creo que para redondear esto y pasar a un turno de preguntas un poco más tal, tengo una ilusión acústica muy buena que creo que demuestra Me parece totalmente correcto. que la base del sonido es más bien mental que física, vamos. El sonido no existe, chicos, en el mismo sentido que no existe el amor o la amistad. O que el amor y la amistad son cosas que están dentro de nuestra cabeza. No son como este vaso. Este vaso existe. Este vaso es físico. Bueno, ahora van a venir un montón de filósofos Eso a es lo que iba a matarme decir, con que escopetas. en ningún momento estamos entrando en la naturaleza ontológica del amor De la, y de la de la... existencia. No estamos intentando definir eso, solo estamos diciendo que a veces asumimos que ciertas cosas tienen un carácter distinto al que tienen en la realidad y que mucha de esa naturaleza del sonido sí que podemos decir que se encuentra totalmente en cómo lo percibimos nosotros y no hay Exactamente. fuera.
Y bueno, la ilusión acústica que os propongo, y esto quiero que lo busquéis en YouTube cuando termine esto, no lo he hecho por un motivo, y es que por lo general la gente, el truco este que lo he hecho, se lo he intentado hacer a gente y nunca funciona. Nunca funciona. Solo las personas que tienen como un entrenamiento musical me lo pillan y me dicen ¿qué acaba de pasar aquí? Es como que tienes que tener el ojo un poco entrenado. Un poco En el entrenado. chat ya te digo que hay gente con entrenamiento musical, porque ha habido personas que Lo he comentaban visto. cosas y Pues echad sí, un ojo sí, y se ahora ve lo que sí. probáis. Ahora lo probáis. Es un efecto musical que se llaman, en inglés es combinational tones. En español se traduciría algo como tonos combinatorios o combinacionales, combinatorios sería más bien. Y es esta idea. Es la idea de que tú emites dos sonidos. Es decir, coges tu ordenador, coges tu sintetizador de tu ordenador y dices, por favor, sácame una onda de tanto y una onda de tanto. ¿Vale? Son unas ondas muy concretas, tienen que estar a una distancia más o menos cerquita, no pueden estar muy lejos. Pero lo que pasa es que tú emites esas dos ondas por los altavoces o por unos auriculares, le subes el volumen. Es importante subir el volumen porque creo que lo aprecias mejor. Y te pones así a escuchar qué pasa y de repente escuchas uno de los sonidos, escuchas el otro sonido, escuchas una nota, escuchas la otra nota, pero de repente escuchas una tercera nota. O sea, tú has programado dos notas, pero estás escuchando tres. Y tú dices, ¿what? ¿De dónde sale esa tercera nota? ¿Dónde está? Esto es un efecto muy antiguo que un violinista italiano llamado Tartini, que me lo acabo de apuntar, pero para que no olvidarlo, era un violinista que se dio cuenta de este efecto. De hecho, lo utilizó luego como para afinar cosas. O sea, el tío utilizó este sonido. Y es un sonido muy grave. O sea, tú coges esas dos notas y lo que escuchas es como un tercer sonido grave. Y encima lo escuchas como de una manera difusa. O sea, a mí me causa como una sensación extraña así por aquí, cuando lo escuchas. No es como escuchar un sonido normalmente. O sea, ahí pasa algo raro, ¿no? Y el motivo por el que escuchas este sonido es porque es un producto completamente cerebral. O sea, es una cosa completamente del procesamiento del sonido. Y es porque tú tienes la onda de la primera nota y tienes la onda de la segunda nota. Entonces, esas dos ondas se van a solapar, se van a mezclar. Y lo que te van a provocar es como una onda mezcla. Y lo que ocurre es que... pregunto por el chat si era Paganini. No, era un señor llamado Tartini, que era del barroco. Y lo que podéis ocurre... buscarlo poniendo el trino del diablo y encontraréis ahí de qué va el asunto. No sabía que tenía ese nombre, claro. Es una cosa es que un el poco... nombre es bonito. Es bonita. Es que es una cosa muy extraña, ¿eh? Realmente produce una sensación extraña. Y bueno, lo que pasa es que esas dos ondas, cuando las sumas, cuando las pegas, lo que hacen es que te producen una onda que tiene un tercer patrón. O sea, te produce como un patrón por encima de lo que ella tiene. De modo que si tú tenías esta onda y a lo mejor esta onda que vibra un poquito más rápido, de repente hay como un patrón nuevo y que se repite otra vez. Como que tienes tres patrones sucediendo a la vez. Y el tercero es una consecuencia de haber mezclado esos dos. Se parece un poco a un efecto visual que se llama el efecto moiré o patrones de moiré, que a lo mejor algunos lo conocéis, que es literalmente eso, pues como coger como dos cuadrículas o dos cosas que se repiten, las pegas y de repente aparece como un patrón por encima. Es el motivo por el que dicen que en la tele no hay que llevar camisas con rayas muy finas o puntitos, porque ves ese efecto extraño donde parece que se deforma el tejido del entrevistador o de quien sea. Sí, pues esto es efecto moiré acústico. Acústico. Y es muy divertido porque realmente escuchas algo extraño. Y hay gente que hace música contemporánea que lo utiliza y hace composiciones a propósito para despertar ese efecto. En YouTube, si ponéis combinational tones, hay mucha gente que hace con sintetizadores cosas con esos tonos combinatorios y pruebas para que los puedas escuchar. Hay un vídeo en especial que es de un señor ruso que hace como una melodía para que la escuches. Y bueno, yo las veces que he probado a ponerle estas movidas a gente que no tiene como entrenamiento musical, nunca, no lo escuchan. Dicen, pues yo no digo nada. Pero bueno, probadlo. Subid el volumen e intentar concentraros a ver si estáis escuchando como una línea melódica extraña. Y yo antes de pasar a las preguntas, antes de que la gente de repente empiece ahí a desbocarse con todas sus dudas, quería hacer dos puntualizaciones de cosas que han dicho en el chat y que es interesante que se comenten. Estamos diciendo que hasta qué punto el sonido es algo que está ahí fuera o la forma en la que usualmente lo entendemos depende mucho del cerebro. Y es bastante claro un tema y es que no escuchamos todas esas ondulaciones que nos rodean. O sea, hay tonos que somos incapaces de escuchar.
son sonido. Hay animales para los cuales eso se escucha perfectamente y para otros no. Lo comentaban aquí en el chat y me parece que tiene toda la razón en la puntualización. Y de hecho lo comentaba aquí está Esteban Puki Vázquez. Y hay otro tema que yo creo que tal vez podrías acabar comentándonos algo de eso, José Luis, porque José Luis Crespo, es que como yo también soy Crespo, al final me acaban saliendo otros nombres alternativos. Que es el siguiente. El sonido no existe, entre comillas, ¿vale? Pero ¿y el ruido? ¿Qué relación hay entre ambos? Es muy guay. Es que lo preguntaron al principio y dije, esto hay que guardarlo para el final, porque es el cierre. Exactamente. Claro, todo depende... No, está este concepto que es la disonancia. Y es estos sonidos que suenan mal. Entonces, el ruido también es una cosa muy cultural, porque, por ejemplo, podemos retrotraernos, ¿no?, a, ¿cómo se llama?, la música concreta, ¿no? Esta rama, ¿cómo se dice?, ¿no? Como un montón de músicos que se empezaron a hacer como cosas experimentales con música. Sí, todo como una rama, ¿no? Sí, se le llamaría así. Y ellos, efectivamente, lo que hacían realmente era explotar todas las ventajas tecnológicas que tenían en el momento, el poder grabar música, volver a reproducirla, el magnetófono, etcétera, ¿no? Manipular el magnetófono, manipular la cinta magnética para darle como nuevos matices a la música que habían grabado y experimentar con ellas. Y, joder, eso ya es una cuestión más de valoración artística, de hasta qué punto estas experimentaciones merecen la pena llamarse disonante, ruido, etcétera, que llamarse música o etcétera. No, yo creo que es una cuestión, una vez más, cultural. Ruido es una palabra que la asociamos a ciertas cosas que nosotros intuitivamente las asociamos a que son cosas disonantes, sobre todo, en la que no encontramos patrones. Creo que esa es la gran clave, ¿no? Ruido es donde no encuentras un patrón, o donde tú intuitivamente, tu mente no encuentra un patrón. De hecho, lo comenta aquí muy bien definido José Ramón Baliño Cabrerizo y dice, ruido es información no procesable por el cerebro por su aleatoriedad. Hasta cierto punto es lo que estás diciendo. Eso es justamente, muy bien puntualizado. Y bueno, es una cosa que se puede entrenar. Es una cosa que se puede entrenar. Desde luego, las cosas más picantes, más spicy del jazz, para un ojo o para un oído que no está entrenado, son ruido. Son ruidos, en plan, es algo no disfrutable, es algo en plan de ¿qué está pasando aquí? ¿Están tocando los músicos al azar o no? Y es una cuestión de tener el oído entrenado, ¿no? Y estar más metido en ese mundo. Creo que hay una fuerte componente cultural en lo que es diferenciar el ruido de lo que no. Así que al final el statement de todo esto que hemos dicho y antes de pasar a preguntas es, depende de cómo definas eso de existir, el sonido existe o no. Lo que está claro es que aquello que tú experimentas depende mucho de ti, de tu cerebro y de tus experiencias. Totalmente. Pues nada, con eso, muchísimas gracias por lo que se ha preparado Crespo y nos ha comentado y ahora vamos a seguir explotándole pero con preguntas, de una forma mucho más directa. Así que de forma ordenada, uno a uno y sin arreboltonarse ahí en el chat, id comentando aquello que queráis preguntarle, aquellas dudas que tengáis, incluso curiosidades que queráis aportar y iremos leyendo todo lo que podamos. Sí, totalmente. Hay muchas cosas muy interesantes sobre el sonido. Yo creo que es como el campo perfecto de la física en el que todo lo que son el comportamiento ondulatorio, todas las features que tiene el comportamiento ondulatorio se manifiestan y creo que hay cosas muy divertidas. Así que cualquier pregunta que hagáis, vamos a ver si podemos contestarlas. Mira, por ejemplo, Ernesto mirando por aquí hace una muy buena. Entonces, ¿por qué se rompe la barrera del sonido si no existe? Oh, exactamente. Pero es que ahí estamos ya con semántica, ¿no? Ahí estamos en un terreno filosófico, ¿no? De si es un ultrasonido y no lo escuchas, entonces es que no existe. Entonces, si el sonido lo pasamos totalmente al nivel cerebral, entonces nos tenemos que cargar un montón de cosas dentro de la definición de sonido. Bueno, pues eso es una cuestión de ponerse de acuerdo. Pero en cualquier caso, lo que sí que existen son esas ondas que estábamos diciendo y que viajan a una velocidad límite. Si de repente hay algo que viaja más rápido que eso, que es un fenómeno externo, que llamémosle como le llamemos, estará rompiendo la barrera de eso que viaja a determinada velocidad. Si quieres llamarle sonido, sonido. Rompe la barrera del sonido. Eso es. Las ondas acústicas existen. Son un fenómeno físico, lo puedes medir de 5.000 maneras. Una manera de medirlas pues, es efectivamente que impacten contra tu tímpano y tú sientas cosas. Pero existen las ondas acústicas, efectivamente. Pregunta
aquí Miguel Alonso Cambrón. ¿Y el silencio existe? El silencio. Te está tocando difícil, te las voy a lanzar todas. Bueno, estaba siempre este mítico experimento, ¿no? Creo que era John Cage el que hizo esto, ¿no? Lo de intentar encontrar el silencio total, irse a una especie de búnker insonorizado. No, era John Cage, ¿no, Ignacio? Estoy bien, Yo estaba pensando en su obra que consistía en silencio, puro silencio. Bueno, pero es que creo que fue el propio también John Cage el que hizo esto. Es posible, lo del búnker lo desconozco, así que no me mojo. Si lo sabe alguien del chat, genial, pero es verdad que sí que he trabajado con el silencio, en parte para reafirmar aquellos ruidos que son constitutivos del público. La gente respirando, el que de repente durante un rato todo lo que escuches sea aumentado por ese silencio, los movimientos y la existencia de la gente que te está rodeando en una sala de butacas. Mientras lo buscas, no lo puedo confirmar. Si te lanzo alguna más. But, la historia básicamente, no sé si fue John Cage, pero creo que sin duda fue un músico que estaba en la rama esta de la música concreta, de explorar sonidos más allá de lo armónico. Sonidos, ¿no? Esta mítica idea de ¿cómo era? Una autopista es más compleja que Mozart. Y estos claims súper incendiarios que enfadaban a todo el mundo. Pero si no me equivoco, estos músicos lo que hacían, este músico lo que hizo fue encerrarse en un búnker insonorizado y ver realmente cuál era el sonido. Si realmente apantallo todo lo externo, que eso debería ser el sonido, si yo apantallo todas las vibraciones externas, ¿debería alcanzar el sonido total? Pues no, lo que encontraba este músico es que lo que escuchaba en este búnker vacío y tal, es que cuando aguantaba la respiración, porque la respiración la notaba el latido de su corazón y como un sonido muy agudo, que en teoría la gente lo asoció a su sistema nervioso. Será pues esa es la historia. Confirman que efectivamente fue John Cage y de hecho en una cámara anecoica, evidentemente, para intentar evitar que este ruido que pudiera producir él se amplificara de alguna manera con las paredes y generara otra serie de sonidos. Exactamente, muy interesante. Me preguntaban hace bastante ya y se nos pasó porque estábamos metidos en la conversación. Algo que es fácil, ¿vale? Para alternar y entonces tener respuestas fáciles de devolver. Si el sonido se transmite en el vacío. Y ahí tenemos la respuesta clara. La respuesta clara es que no. El sonido, sea como sea que lo quieras definir, al fin y al cabo proviene de una manifestación de algo físico y esa cosa física son las ondas acústicas. Las ondas acústicas, por definición, son literalmente moléculas de algo. El aire es lo más natural, pero son moléculas de algo que se están chocando unas con otras y propagándose. Si tienes vacío, si no tienes nada, no puede haber sonido en este sentido. A lo mejor hay alguna idea chunga que se pueda perpetrar hablando del vacío en el sentido cuántico, y a lo mejor hay algo muy loco de física en el que podamos mezclar esas dos cosas, pero desde luego sería algo extremadamente especulativo del que no tengo ni idea. Preguntan por aquí también si los ultrasonidos y los sonidos se escuchan, que escuchamos viajan a la misma velocidad. Lo pregunta Arnau Zafra Ponce. En principio, sí. Y eso es porque cuando tú tienes un medio elástico, da igual la frecuencia que tenga esa nota o ese sonido que tú quieras producir, ya sea un sonido que puedas procesar o un ultrasonido, la velocidad del sonido siempre es la misma. La velocidad del sonido en un medio, ya sea agua, ya sea aire, es una cosa que está marcada como las propiedades físicas del medio. De modo que todas las ondas, todas las frecuencias se mueven a la misma velocidad. Pero, esto es cuando tú tienes siempre como condiciones ideales de físico. Ya sabéis, los físicos, la vaca esférica y todo eso, ¿no? Nos gusta mucho como aproximar el mundo. La realidad es que existen cosas que se llaman inarmonicidades, que existen cosas como inhomogeneidades del medio, etc. Y al final lo que consiguen hacer estas cosas, esta realidad física en la que realmente los medios no son perfectos, es que efectivamente distintas frecuencias puedan viajar a velocidades ligeramente distintas a lo que estipula lo ideal. Así que es cierto que la velocidad del sonido es la velocidad del sonido, pero puede cambiar un poquito dependiendo del medio, de las propiedades del medio para empezar, y luego si el medio es un poco extraño. Pues esto viene a colación de un comentario muy interesante que han dejado también por aquí, que dice Atila CM, y es que tendría que ser curioso cómo se debe escuchar en una atmósfera como la de Venus. Y quien dice la de Venus dice cualquier atmósfera que tenga una densidad distinta a la que hay aquí en la Tierra. Sí, en principio el sonido
al margen de todos estos rollos raros, de que dependiendo de la composición del medio puedas tener inarmonicidades y que de repente, pues eso, los sonidos puedan cambiar. En principio, un medio más denso, pues eso, es como oír un sonido a través del agua. El agua, pues va a hacer que el sonido se propague más rápido. Va a impedir que, efectivamente, que, por ejemplo, no puedas tocar un violín en el agua porque por la manera en la que funciona un violín, básicamente. Sí, si no retamos a cualquiera que lo intente. Por favor, meteros en una piscina y tocad el violín. Ya veréis qué Creo que divertido. va a ser bastante evidente el motivo sin que entres en razones físicas. Exactamente. Así que en principio debería sonar más o menos todo igual. Pero bueno, a ver, en Venus tienes otro problema y es que al pisar Venus tú y tu instrumento te derretiríais en el acto o entraríais en fuego, ¿no? ¿Sabes? Entonces no es divertido hacer eso. No toquéis Esto es cosas en Venus. hipotético, Crespa. Esto es hipotético. La lluvia ácida también es Pues, hipotética. a ver, tengo por aquí. Sí, claro. Muchísimo. A ver qué más cosas preguntan. Es que estáis haciendo algunas preguntas que tal vez son un poco profundas para otra gente, para gente que realmente pueda responderlas con rigor. Realmente, y nosotros sí. no queremos mojarnos en cosas que no podamos defender bien. Pero dicen, bueno, aquí vuelven a preguntar algo parecido, que es las vibraciones en un medio cualquiera afectan a las ondas electromagnéticas también. O sea, estamos hablando de ondas, pero ¿qué tienen que ver? Esta es una muy buena pregunta. Efectivamente, supongo que la pregunta es, ¿puede una onda acústica afectar a una onda electromagnética? Esa sí la Entiendo que eso pregunta, es lo ¿no? que pregunta, sí. La respuesta es que sí. Yo entiendo que sí, pero que lo confirme por el chat si quiere. Sí, La respuesta es que sí. La respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Y es porque las ondas electromagnéticas son sensibles al medio en el que se propagan. La luz, que es una onda electromagnética concreta, es la luz, ¿no? En un rango de frecuencias concreta, viaja a la velocidad de la luz en el vacío. Pero si la metes en un medio material, ya no viaja a la velocidad de la luz. La luz interactúa con la materia por la que pasa. Básicamente porque la materia de la que estamos hechos está cargada eléctricamente, así que como que se lleva bien con la luz, ¿no? Entonces, eso, la velocidad de la luz baja una vez entra en un medio material. El aire no es una excepción. Baja muy poquito, una cosa casi inapreciable en la que no tenemos en cuenta nunca, pero ocurre y está ahí. De modo que si tú tienes una onda acústica en un medio y haces pasar una onda de luz, podría pasar que como una onda acústica al final son moléculas empujándose, va a haber sitios en ese medio que van a estar más apretujados y otros un poquito menos apretujados. Zonas densas, zonas menos densas. Y la luz va a ser sensible a esas zonas densas y menos densas. De hecho, me quiere sonar, y no puedo dar crédito total a esto, pero me quiere sonar que se pueden utilizar fenómenos con luz y aprovechar este fenómeno, esto que ocurre, de que la luz de repente puede ralentizarse cuando va pasando por los valles de una onda, que se puede utilizar para mapear cuál es el perfil acústico de una zona. Creo que esto se puede hacer con láser, etcétera, y que leí algo de que alguien había hecho cosas de este estilo, detectar cómo las ondas se propagan a través de una habitación utilizando estos fenómenos, pero recuerdo que era una cosa como muy sensible. No os fiéis mucho de mí. Pues un poco en esta línea, pero llevándolo a algo más mecánico, preguntan por aquí si es cierto eso de que se puede conseguir la levitación a través del sonido. ¿Qué hay de esto? Había un paper, ¿no? De unos señores que lo consiguieron levantar así. Sí. Lo que pasa es que hablamos de cosas muy pequeñas. Muchas veces estamos hablando de pequeñas gotitas y se plantea la posibilidad de utilizarse, esto es súper interesante, para investigaciones biomédicas, donde tú trabajas con cantidades de fluidos muy pequeños y cuando tienes que utilizar pipetas o cosas para transportarlas, en la superficie del recipiente siempre se queda una pequeña cantidad. Es difícil llegar a hacer con absoluta precisión el cambio de un fluido de un sitio a otro. Pero si tú no lo tocas, si tú lo haces levitar con ondas acústicas, no se quedan gotitas en ningún sitio. Entonces, se planteaba esta aplicación que podría ser súper chula. Sí, también hay que decir que todas estas aplicaciones del sonido que son como hiper raras, en plan hacer flotar algo con sonido y cosas así, forman parte de un extremo de la física, de la acústica, básicamente, la parte de la física que estudia el sonido, que es la parte no lineal. Si alguno de vosotros habéis visto un vídeo que tengo sobre qué son los campos cuánticos, en el que hablamos un poquito sobre no linealidad, bueno, pues esto es un fenómeno no lineal. Solo por puntualizar, acabas de decir escondidamente, y esto lo veréis en otro vídeo. ¿Es lo que acabas de decir? Esto lo explico con más profundidad en mi canal. Quantum Fracture. Ya.
Me encanta haciendo spam aquí Fantástico. en la cuenta de Cosmocaisa. Lo siento, chicos. No, pero lo que Adelante, intento, adelante, sigue. explicar... Me van a matar. Lo que intento explicar es que las propiedades que tiene el sonido, cosas como que un sonido y otro sonido se pueden mezclar, etcétera, o que un sonido puede rebotar contra una pared, o que yo puedo hablar con Ignacio si estuviera delante de mí, y si hubiera dos personas aquí también se podrían hablar entre ellas y los dos podríamos escucharnos perfectamente porque las ondas que hay entre medias no se chocan entre ellas ni nada más, sino que se traspasan. Entonces, esas son propiedades del sonido que nos las enseñan en el instituto, pero son lo que pasa con el sonido cuando el sonido tiene una amplitud lo bastante baja. Cuando la amplitud del sonido se vuelve muy alta, cuando empujamos esas moléculas en unos límites muy altos, el comportamiento cambia. Ese se llama el límite no lineal. Y cuando traspasas el límite no lineal, de repente empiezan a pasar cosas muy extrañas. La levitación es una de las aplicaciones y ya os cuento un montón de ellas. Pues oye, me parece que ha sido fantástico. La verdad es que hemos respondido unas cuantas preguntas. Sé que tendréis más, nos hemos dejado muchísimas, pero el tiempo se agota. De hecho, hay 40 nos escribieron y dicen, ¿hacemos 5 minutos más? Y yo, por supuestísimo, porque al final lo estamos pasando bien y tenemos muchas cosas que decir. Sin problemas. Pero en algún momento hay que cortar. Así que queremos agradeceros a todos los que habéis estado en el chat, Sí, muchísimas gracias. preguntándonos cosas. Al final la charla la habéis hecho en gran medida vosotros, porque nos habéis permitido ir hilando conceptos que de otra forma habrían sido difusos, nos habéis permitido ahondar en lo que realmente queríais saber y no que os empezáramos a soltar aquí la turra, y creo que ha merecido la pena. Así que recordad que si os ha gustado, tenéis lunes, miércoles y viernes más charlas aquí en el Facebook del Cosmocaisa. Lunes que viene con Odil, la hija de Félix Rodríguez de la Fuente, hablando de todo el legado de su padre, y tendréis cosas igual de interesantes la próxima semana, la semana que viene creo que también, así que pasaos por aquí que va a haber cosas que merezcan la pena. Y con eso nos despedimos, Crespo, un placer, gracias por venir. Muchas gracias, Ignacio, y a todo el chat, y nos vemos en la próxima. Chao. Hasta luego.